La verdadera riqueza no siempre llega con un ruido ni con lujos que todos pueden ver. Muchas veces, se construye en silencio, con pasos firmes y constantes que parecen pequeños pero que, con el tiempo, transforman por completo la vida de quien los da. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si realmente estás avanzando hacia la libertad financiera, aunque todavía no tengas millones en tu cuenta, este viaje es para ti. Imagina que un día despiertas y notas que ya no sientes ansiedad cada vez que llega fin de mes. Descubres que tus decisiones no giran en torno a la necesidad inmediata, sino a lo que construyes a largo plazo. Empiezas a darte cuenta de que tu relación con el dinero cambió. Ya no lo ves como un jefe que te controla, sino como un empleado que trabaja para ti. Y lo más curioso es que tal vez los demás aún no lo notan. Puede que tu vecino siga midiendo tu éxito por el carro que conduces o la ropa que vistes, pero tú sabes, en lo profundo, que tu riqueza está creciendo, aunque todavía sea invisible a los ojos del mundo. La riqueza silenciosa no tiene que ver únicamente con acumular dinero. Es una transformación interior, una manera diferente de relacionarte con tus finanzas, con tu tiempo y hasta con tu forma de pensar. El filósofo Séneca decía que, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Y es en esa idea donde comienza la verdadera libertad. La riqueza silenciosa se construye cuando aprendes a controlar tus deseos, cuando priorizas lo que realmente importa y cuando descubres que el dinero, bien administrado, es solo una herramienta para alcanzar una vida plena. Permíteme contarte la historia de Camila, una mujer ficticia pero basada en miles de personas reales. Ella trabajaba en una empresa común, con un salario estable, pero siempre sentía que no le alcanzaba. Hasta que un día decidió tomar una decisión sencilla: destinar un pequeño porcentaje de su ingreso mensual al ahorro. Al principio eran apenas unos pocos dólares, nada que pareciera impresionante. Pero ese hábito despertó algo en ella. Empezó a gastar con más conciencia, a diferenciar entre lo que quería y lo que realmente necesitaba. Con el tiempo, invirtió sus ahorros en cursos que le dieron nuevas habilidades, luego en un pequeño emprendimiento paralelo, y más adelante en instrumentos financieros. Su vida exterior no cambió de inmediato. No compró un carro nuevo ni se mudó a un barrio exclusivo. Pero lo que sí cambió fue su seguridad interior. Ya no dependía del sueldo como antes. Estaba creando un sistema que trabajaba a su favor. Esa es la esencia de las señales que exploraremos en esta serie. No se trata de esperar a tener una mansión para sentirte rico, sino de reconocer los indicios que prueban que vas por el camino correcto. Cada señal es como una huella en la arena que confirma que tu viaje hacia la libertad financiera ya comenzó. Y lo mejor es que muchas veces ni siquiera necesitas grandes ingresos, sino la mentalidad adecuada para transformar lo que ya tienes. Poco a poco descubrirás que la riqueza silenciosa no es una promesa vacía ni un sueño imposible. Es algo real, accesible y alcanzable para quienes están dispuestos a trabajar en silencio, sin necesidad de demostrar nada al mundo. Porque al final, como dijo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, la verdadera riqueza consiste en tener todo lo que quieres, pero también en aprender a querer lo que ya tienes. Así que quédate conmigo, porque en cada capítulo exploraremos esas señales que tal vez ya están apareciendo en tu vida y que confirman que tu riqueza está creciendo, aunque nadie más lo note todavía. Esta no es solo una guía financiera, es un mapa hacia una vida con propósito, libertad y abundancia real. Cuando aprendes a proteger tu dinero mejor que a gastarlo. Una de las señales más poderosas, y al mismo tiempo invisibles, de que te estás volviendo rico silenciosamente es esta: aprendes a proteger tu dinero mejor que a gastarlo. La mayoría de las personas se obsesionan con ganar más, pero olvidan que de nada sirve tener ingresos altos si no sabes resguardarlos. El secreto está en blindar lo que tienes para que el esfuerzo no se pierda en gastos innecesarios, malas decisiones o deudas que devoran tu tranquilidad. Pensemos en la historia de Julián. Durante años vivió al día. Cada vez que recibía su salario, lo gastaba en restaurantes, viajes y cosas que realmente no necesitaba. Cuando intentaba ahorrar, terminaba cediendo a la tentación de gastar ese dinero en algo urgente. Todo cambió cuando tomó un curso de educación financiera y comprendió que el dinero, si no se protege, simplemente desaparece. Julián empezó con algo muy sencillo. Abrió una cuenta exclusiva para ahorro y otra para gastos diarios.
Lo curioso es que nadie a su alrededor notó el cambio, pero en silencio, él había tomado la decisión más importante de su vida: cuidar lo que tenía antes de pensar en tener más. La riqueza silenciosa comienza cuando aprendes a decir no a las compras impulsivas. No es un no de sacrificio, sino de visión. Dejas de ver el gasto como una recompensa inmediata y empiezas a valorar la seguridad que representa mantener ese dinero en tu cuenta o hacerlo crecer en una inversión. Este cambio, aunque pequeño, es un verdadero blindaje que separa a quienes se mantienen en la mediocridad financiera de quienes avanzan hacia la libertad. Benjamin Franklin solía decir: cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Y tenía razón. La mayoría de las veces no son los grandes lujos los que destruyen las finanzas, sino los pequeños descuidos. Las suscripciones que no usas, las comisiones bancarias que pasas por alto, los intereses de las tarjetas de crédito, las compras innecesarias que parecen inofensivas pero se acumulan. Proteger tu dinero significa cerrar esos agujeros. Un buen ejemplo es el de Diana, una joven ingeniera que parecía siempre estar ocupada y ganando bien, pero jamás tenía dinero suficiente. Al revisar sus finanzas, descubrió que pagaba 3 servicios de streaming, compraba café caro todos los días y tenía un seguro costoso que ni siquiera necesitaba. Decidió hacer un ajuste. Canceló lo que no usaba, renegoció su seguro y se impuso un presupuesto semanal para sus gastos. ¿El resultado? En menos de 6 meses logró ahorrar lo que antes no había podido reunir en 3 años. Nadie lo notó, ni siquiera sus amigos, porque seguía viviendo con normalidad. Pero ella sabía que su dinero ya no estaba escapando silenciosamente de sus manos. Proteger tu dinero también significa aprender a blindarlo contra riesgos mayores, tener un fondo de emergencia, contratar seguros inteligentes y evitar deudas tóxicas. Es la diferencia entre vivir con miedo a cualquier imprevisto y vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, tus finanzas están protegidas. Ese sentimiento de tranquilidad, aunque invisible, es una señal inequívoca de que ya estás en otro nivel financiero. Lo más interesante es que esta señal no se nota en el exterior. No hay fotos de redes sociales mostrando protección financiera. Es algo interno, casi secreto. Pero tú lo sientes, cada vez que logras resistir una compra innecesaria, cada vez que revisas y ordenas tus gastos, cada vez que eliges guardar en lugar de desperdiciar, estás construyendo silenciosamente un muro que protege tu riqueza. Y aquí está el verdadero poder. Proteger tu dinero te permite acumularlo para después invertirlo. No se trata de vivir en carencia, sino de aprender a usarlo de forma estratégica. Las personas que entienden este principio parecen normales a los ojos de los demás, pero en realidad están dando pasos gigantes hacia una vida libre. Si ya descubriste que disfrutas más viendo crecer tus ahorros o sabiendo que tus finanzas están seguras que comprando algo impulsivo, esa es una señal clara de que te estás volviendo rico silenciosamente. Porque la riqueza no se mide solo por lo que ganas, sino por lo que logras conservar. El cambio invisible en tu relación con el dinero. Imagina por un momento que la riqueza no comienza con un número en la cuenta bancaria, sino con un cambio silencioso en la forma en que ves el dinero. Sí, la verdadera prosperidad empieza en la mente mucho antes de reflejarse en cifras. Y esa es una señal inequívoca de que te estás volviendo rico sin siquiera darte cuenta. Pensemos en la historia de Laura, una joven que durante años gastaba todo lo que ganaba. Sus quincenas eran como agua entre las manos, ropa nueva, cenas costosas, gadgets innecesarios. Sin embargo, un día decidió dar un giro. Comenzó a preguntarse con cada gasto: ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Lo sorprendente es que no fue un cambio dramático de un día para otro. Simplemente, poco a poco empezó a darle más valor a la tranquilidad que a la ostentación. Y aunque todavía no era millonaria, ya había dado el primer paso que la colocaba en el camino de quienes construyen riqueza en silencio. Aprendió a respetar su dinero. Muchos creen que volverse rico es ganar más dinero, pero la primera señal está en cómo administras lo poco o lo mucho que ya tienes. Cuando dejas de ver el dinero como algo que se va y lo percibes como una semilla que puede multiplicarse, empiezas a comportarte como las personas que logran independencia financiera. Quizás también te haya pasado, de repente ya no sientes la necesidad de impresionar a los demás con lo que compras.
Empiezas a valorar más la paz mental de tener un ahorro que la satisfacción efímera de comprar algo nuevo. Esa transformación silenciosa, invisible para quienes te rodean, es el inicio de la riqueza real. Hay una frase de Warren Buffett que lo resume muy bien: si no puedes controlar tus gastos, nunca controlarás tu futuro financiero. Esa es la clave. La disciplina con el dinero no siempre es evidente para los demás, pero se convierte en la base sobre la que construirás todo lo demás. Un ejemplo más claro es el de Miguel, un trabajador común que nunca ganó un gran salario. En lugar de gastar todo en lujos pequeños, comenzó a separar un porcentaje fijo de su ingreso cada mes. Primero fue el 5%, luego el 10%, hasta llegar al 20%. Sus amigos lo llamaban tacaño porque evitaba comprar lo último en moda o cambiar de celular cada año. Lo que no sabían es que, mientras ellos acumulaban deudas, Miguel estaba acumulando activos silenciosamente. 10 años después, ese hábito lo convirtió en dueño de un pequeño negocio que hoy financia su estilo de vida. Esa es la primera gran señal: el cambio en tu mentalidad de consumo a mentalidad de inversión. Puede que tu entorno no lo vea, pero tú lo sientes. Es ese momento en que dejas de preguntarte, ¿qué puedo comprar con mi dinero?, y empiezas a pensar, ¿qué puede construir mi dinero para mí? Y es curioso. Esta transformación no suele ir acompañada de aplausos. De hecho, muchas veces recibirás críticas. Tus amigos quizá piensen que estás exagerando. Tu familia podría decirte que disfrutes más del presente. Pero en silencio, tú sabrás que algo ha cambiado, porque sentirás más satisfacción en ver crecer tus ahorros que en presumir tus compras. Si alguna vez te has sorprendido a ti mismo rechazando un gasto innecesario con una sonrisa, esa es una prueba silenciosa de que estás construyendo riqueza. Si ahora prefieres invertir en tu desarrollo personal, en un libro, en un curso, en lugar de gastar en una moda pasajera, estás en el camino correcto. Recuerda esto: la riqueza no es ruidosa. No empieza con autos lujosos ni mansiones, empieza en silencio, con pequeñas decisiones diarias que parecen invisibles. Y si ya notaste que tu relación con el dinero está cambiando, felicidades. Esa es una de las señales más poderosas de que, aunque aún no lo veas reflejado, ya te estás volviendo rico en silencio. Cuando tus decisiones ya no se basan en el miedo al dinero. El dinero tiene un poder silencioso sobre las personas. Durante gran parte de la vida, muchas decisiones se toman desde el miedo: miedo a quedarse sin empleo, miedo a no poder pagar las cuentas, miedo a no llegar a fin de mes. Pero llega un momento en que ese temor comienza a desaparecer. Y cuando descubres que tus elecciones ya no están dictadas por el miedo al dinero, sino por la claridad y la confianza, esa es una señal inequívoca de que te estás volviendo rico silenciosamente. Veamos la historia de Ricardo. Durante años aceptó trabajos que no le gustaban simplemente porque necesitaba el sueldo. Soportaba ambientes tóxicos, horarios agotadores y proyectos que no lo motivaban. Todo por miedo a no tener suficiente dinero. Pero un día, tras varios años de disciplina financiera, había logrado acumular un fondo de emergencias y un pequeño portafolio de inversiones. Fue entonces cuando notó algo diferente: ya no sentía pánico de perder su empleo. Por primera vez, podía tomar decisiones pensando en lo que realmente quería y no en lo que necesitaba para sobrevivir. Ese día no solo cambió su trabajo, cambió su vida. El miedo al dinero mantiene a miles de personas atrapadas en situaciones que les roban energía y felicidad. Pero quienes construyen riqueza silenciosa entienden que la verdadera libertad financiera no está solo en tener mucho, sino en no depender ciegamente de cada peso. Y cuando logras ese equilibrio, tus decisiones dejan de estar marcadas por el temor y comienzan a reflejar tus verdaderas prioridades. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. De la misma forma, el dinero no puede controlar tus decisiones si tú has tomado el control de él. Un ejemplo inspirador es el de Mariana. Ella era profesora de escuela y siempre soñó con abrir una librería. Durante mucho tiempo pensó que era imposible, porque temía renunciar a la estabilidad de su salario. Sin embargo, con el tiempo empezó a ahorrar de manera sistemática, redujo gastos innecesarios y aprendió sobre pequeños negocios. Después de varios años, tenía un colchón financiero suficiente para cubrir sus necesidades durante un año completo.
Con esa base, decidió dar el salto. No lo hizo desde la desesperación ni desde la improvisación, sino desde la confianza. Hoy, su librería es un punto de encuentro cultural en su ciudad y, aunque al principio muchos dudaron, ella asegura que el verdadero cambio no fue abrir el negocio, sino haber dejado de vivir con miedo al dinero. Cuando tus decisiones ya no se basan en el temor, todo cambia. Ya no aceptas relaciones tóxicas por dependencia económica, ya no te quedas en un empleo que te drena solo por el cheque mensual, ya no gastas en exceso por miedo a quedarte atrás. Comienzas a actuar con intención, con estrategia, con visión de futuro. Esa libertad silenciosa no se nota a simple vista. Nadie ve el alivio en tu corazón cuando rechazas un trato que no te conviene, o cuando decides esperar antes de comprar algo porque sabes que tu estabilidad vale más que la prisa. Pero dentro de ti, lo sabes, estás en control. La señal es clara. Cuando ya no compras por miedo a perder una oportunidad, sino porque lo has planeado. Cuando ya no trabajas solo por miedo a quedarte sin dinero, sino porque disfrutas lo que haces. Cuando ya no vives con la ansiedad de, ¿y si mañana no tengo?, sino con la seguridad de que pase lo que pase tienes un plan, entonces estás alcanzando un nivel de riqueza que pocos logran. En conclusión, liberarte del miedo al dinero es una de las pruebas más sólidas de que tu riqueza está creciendo. Porque significa que ya no eres esclavo de las circunstancias, sino dueño de tus decisiones. Y aunque nadie lo aplauda desde afuera, en tu interior sentirás la tranquilidad que solo tienen los verdaderamente ricos en silencio. Cuando empiezas a pensar en el largo plazo en lugar de vivir solo el presente. Una de las señales más reveladoras de que te estás volviendo rico silenciosamente es cuando tu mente deja de enfocarse únicamente en el hoy y comienza a pensar en el mañana. La riqueza, en realidad, no se construye con decisiones inmediatas, sino con visión a largo plazo. Y esa transformación sucede en silencio, casi sin que lo notes, pero marca un antes y un después en tu vida financiera. Imagina a Claudia, una joven que durante años vivió atrapada en el ciclo de gastar todo lo que ganaba. Sus frases favoritas eran, «Solo se vive una vez», o «Ya mañana me preocuparé». El problema es que ese mañana nunca llegaba y, con cada deuda acumulada, sentía más ansiedad. Un día, después de leer un libro sobre inversiones, algo en su mente cambió. Comprendió que el verdadero disfrute de la vida no estaba en derrochar en el presente, sino en construir un futuro donde no dependiera de un sueldo para sobrevivir. Desde ese momento, Claudia empezó a tomar decisiones diferentes. Dejó de comprar cosas que no necesitaba, abrió un plan de inversión a 5 años y comenzó a capacitarse en habilidades que le darían más valor en el mercado. Sus amigos no lo entendían, pensaban que estaba exagerando. Pero Claudia lo sabía, estaba sembrando para cosechar después. Este es el punto clave. Cuando tu pensamiento pasa del corto plazo al largo plazo, tu vida financiera da un giro silencioso pero profundo. Ya no buscas gratificación inmediata, sino resultados sostenibles. Y aunque el mundo no lo note, tú sí. El inversionista Charlie Munger, socio de Warren Buffett, dijo alguna vez, el gran dinero no está en la compra o en la venta, sino en la espera. Esa frase resume el poder de la paciencia financiera. La riqueza no es cuestión de velocidad, sino de constancia. Cuando aprendes a esperar y a proyectarte más allá del presente, entras en el mismo terreno mental que las personas que han construido grandes fortunas. Un buen ejemplo es el de Felipe, un joven médico que en lugar de gastar su primer gran salario en un auto nuevo, decidió usarlo como cuota inicial para un apartamento pequeño que más adelante puso en arriendo. Mientras sus colegas presumían sus nuevos lujos, él parecía quedarse atrás. Pero al pasar los años, Felipe ya tenía varios apartamentos generando ingresos pasivos, mientras los demás seguían trabajando horas extra para pagar deudas. El cambio fue silencioso, invisible para la mayoría, pero evidente en los resultados. Pensar a largo plazo no significa privarte de disfrutar la vida. Significa equilibrar el presente con la visión del futuro. Significa entender que cada peso que ahorras e inviertes hoy es una semilla que mañana te dará libertad. La mayoría vive atrapada en el ahora porque cree que el futuro es incierto, pero quienes construyen riqueza saben que, aunque no se puede controlar todo, sí se puede preparar el terreno. Quizá ya lo has notado en ti mismo. Cuando rechazas la idea de gastar en un lujo inmediato para priorizar una inversión, cuando eliges estudiar en lugar de derrochar,
Cuando proyectas tu vida a 5, 10 o 20 años, significa que tu mente ya se está alineando con la mentalidad de la riqueza. Y lo más increíble es que nadie lo aplaudirá, porque desde afuera parece que no estás disfrutando. Pero en tu interior sabes que estás construyendo una vida mucho más libre que la de quienes solo viven para el presente. Si alguna vez te has sentido más emocionado por imaginar cómo será tu futuro financiero en unos años que por comprar algo de moda hoy, esa es una señal clara. Estás dejando de ser prisionero del presente para convertirte en arquitecto de tu propio mañana. Y esa, sin duda, es una de las pruebas más poderosas de que te estás volviendo rico en silencio. Cuando tu visión del futuro se vuelve más clara que tu necesidad del presente. Una de las señales más potentes de que te estás volviendo rico silenciosamente es el cambio de perspectiva. Dejas de vivir obsesionado con satisfacer necesidades inmediatas y comienzas a construir con una visión clara de futuro. Ya no se trata solo de sobrevivir hoy, sino de sembrar para cosechar mañana. Ese fue el caso de Alejandro. Durante años, gastaba todo lo que ganaba en caprichos, ropa de marca, salidas constantes y gadgets que apenas usaba. Para él, lo importante era la satisfacción inmediata, el placer de comprar en el momento. Sin embargo, llegó un punto en que se dio cuenta de que, a pesar de tener un buen salario, no tenía nada sólido construido. Entonces decidió cambiar. En lugar de gastar en lo superficial, empezó a invertir en un fondo de retiro, en cursos de especialización y en un emprendimiento digital. Sus amigos se burlaban diciendo que estaba sacrificando su presente, pero lo que ellos no sabían es que Alejandro estaba construyendo un futuro que muy pocos alcanzarían. Esta mentalidad es una señal inequívoca de riqueza silenciosa. Cuando logras postergar gratificaciones inmediatas por un propósito mayor. No significa que no disfrutes de la vida, sino que disfrutas con equilibrio, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Stephen Covey lo expresó de manera magistral: todas las cosas son creadas dos veces. Siempre hay una creación mental primero y luego una creación física. Y quienes se están volviendo ricos en silencio entienden esto. Primero diseñan en su mente un futuro claro y luego toman decisiones que los acercan a él, aunque en el presente deban hacer sacrificios. Un ejemplo inspirador es el de Sofía. Ella trabajaba como enfermera y soñaba con tener una clínica privada especializada en cuidados geriátricos. Podría haberse conformado con gastar su sueldo en comodidades pasajeras, pero en cambio, decidió ahorrar disciplinadamente y estudiar administración de empresas por las noches. Durante años, renunció a viajes y lujos para concentrarse en su meta. Hoy, Sofía dirige un centro de atención reconocido en su ciudad y asegura que cada pequeño sacrificio del pasado valió la pena. Su visión del futuro fue siempre más fuerte que su necesidad inmediata. El contraste es evidente. Muchas personas viven atrapadas en el presente, buscando gratificaciones rápidas sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Pero quienes están construyendo riqueza saben que lo más valioso no es lo que tienes hoy, sino lo que estás preparando para mañana. Cuando tu visión del futuro se vuelve más clara, tus decisiones cambian. Ya no gastas compulsivamente, sino que inviertes con estrategia. Ya no trabajas solo por el sueldo del mes, sino por los frutos que vendrán en años. Ya no eliges lo más fácil, sino lo que te acerca a tu meta. Y aunque desde fuera parezca que llevas una vida normal, en silencio estás construyendo un futuro extraordinario. Lo fascinante de esta señal es que genera una paz diferente. Porque al tener una visión clara, dejas de compararte con otros. No importa si alguien tiene un coche más nuevo o unas vacaciones más lujosas. Tú sabes que estás sembrando para algo más grande, y esa certeza te da una seguridad que ningún gasto impulsivo puede ofrecer. En conclusión, cuando tu visión del futuro se vuelve más clara que tu necesidad del presente, significa que ya estás en otro nivel de madurez financiera y personal. Has aprendido a mirar más allá del momento, a construir con paciencia y a confiar en el poder del tiempo. Esa claridad es la que diferencia a quienes solo viven el día a día de quienes, en silencio, se están volviendo realmente ricos. Cuando tu estilo de vida es sostenible sin importar la economía externa. Una de las señales más claras de que te estás volviendo rico en silencio es cuando tu estilo de vida se mantiene estable, sin importar los cambios de la economía externa. Mientras otros entran en pánico por una crisis, una inflación inesperada o una recesión global,
Tú permaneces tranquilo porque tu sistema financiero personal está diseñado para resistir cualquier tormenta. Ese fue el caso de Camilo. Durante años, vivió preocupado por los vaivenes de la economía. Cuando subía el dólar, su presupuesto temblaba. Cuando la inflación aumentaba, sentía que todo se desmoronaba. Sin embargo, tras educarse en finanzas personales, construyó un portafolio diversificado, inversiones en bienes raíces, acciones internacionales y un negocio digital que no dependía de un solo mercado. Con el tiempo, su vida empezó a ser más predecible, no porque la economía dejara de ser inestable, sino porque él había aprendido a blindarse. Cuando llegó una fuerte crisis económica en su país, Camilo pudo mantener su estilo de vida sin preocuparse por cada noticia. Mientras muchos reducían gastos drásticamente, él mantenía la calma porque su riqueza ya no dependía de factores externos. Esta señal es poderosa porque muestra que tu abundancia no está ligada al azar, sino a decisiones estratégicas. Quienes construyen riqueza silenciosa entienden que las crisis son inevitables, pero también saben que se pueden preparar para ellas. Y esa preparación se refleja en una vida estable, donde no hay necesidad de sacrificios extremos cada vez que la economía cambia. Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos, lo resumió así: la previsión es la capacidad de sentarse a la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Tener un estilo de vida sostenible es exactamente eso: haber plantado los árboles financieros que hoy te dan sombra frente a cualquier tormenta económica. Un ejemplo inspirador es el de Andrea. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Al principio, sus ingresos eran inestables, lo que le generaba mucha ansiedad. Pero Andrea tomó una decisión. En lugar de gastar todo lo que ganaba en meses buenos, empezó a crear un fondo de emergencia equivalente a un año de gastos. Además, invirtió en cursos para ofrecer servicios más especializados y cobrar tarifas más altas. Hoy, Andrea mantiene un estilo de vida cómodo y, aunque la economía de su país fluctúe, sabe que tiene reservas y fuentes de ingresos suficientes para no tener que cambiar drásticamente su día a día. Sus amigas suelen decirle: pareces inmune a las crisis, y en parte tienen razón. Andrea construyó un sistema financiero que no depende del clima externo, sino de la solidez de sus decisiones. Cuando tu estilo de vida se vuelve sostenible, experimentas una paz interior diferente. Ya no vives en modo supervivencia, ni reaccionas con miedo a cada cambio económico. En lugar de eso, te concentras en crecer, aprender y aportar, porque sabes que tu base está firme. Ese equilibrio no significa que seas millonario, sino que diseñaste tu vida con resiliencia. Además, tener un estilo de vida sostenible rompe con uno de los errores más comunes: vivir al límite de tus ingresos. Muchas personas ajustan su vida al máximo de lo que ganan, de modo que cualquier cambio externo las desestabiliza. En cambio, quienes construyen riqueza silenciosa mantienen un margen, viven por debajo de sus posibilidades y convierten ese margen en colchón financiero e inversión a largo plazo. En conclusión, cuando tu estilo de vida es sostenible sin importar la economía externa, significa que has alcanzado una madurez financiera que pocos logran. Tu tranquilidad ya no depende de titulares en las noticias ni de decisiones políticas ajenas. Has construido tu propio sistema de seguridad, y eso es una señal inequívoca de que, en silencio, te estás volviendo verdaderamente rico. Cuando la libertad pesa más que el estatus. Una de las señales más poderosas de que te estás volviendo rico silenciosamente es cuando descubres que tu libertad vale mucho más que cualquier estatus social. Empiezas a entender que no se trata de impresionar al mundo con títulos, cargos o lujos, sino de tener el control de tu tiempo, tus decisiones y tu vida. Ese fue el cambio que vivió Natalia. Durante años trabajó en un banco internacional, con un cargo envidiable y un sueldo alto. Desde fuera, parecía tenerlo todo: prestigio, estabilidad y reconocimiento. Pero lo que nadie sabía era que Natalia vivía atrapada en horarios interminables, reuniones que le quitaban energía y una agenda tan saturada que apenas veía a su familia. En silencio, empezó a ahorrar más de lo que gastaba, invirtió en un pequeño portafolio de bienes raíces y aprendió sobre ingresos pasivos. Pasaron algunos años y, sin que nadie lo notara, llegó el día en que Natalia pudo renunciar a su puesto. Lo curioso es que muchos no entendieron su decisión. ¿Cómo dejas un cargo tan importante? Pero ella lo sabía:
El verdadero lujo era ser dueña de su tiempo, no de un título en una tarjeta. Esa es la esencia de la riqueza silenciosa. Cuando ya no buscas reconocimiento externo, sino libertad interna. Henry David Thoreau lo expresó con claridad: la riqueza es la capacidad de vivir plenamente la vida. Y vivir plenamente no siempre significa tener más, sino poder elegir. Elegir con quién trabajar, en qué proyectos invertir tu energía, dónde pasar tu tiempo y cómo disfrutarlo. Un ejemplo similar es el de Martín. Él trabajaba como médico en un hospital prestigioso. Tenía respeto y admiración en su comunidad, pero vivía agotado, con guardias de 36 horas y sin tiempo para él mismo. Poco a poco, Martín empezó a ofrecer consultas privadas online y a crear contenido educativo en Internet. Lo hizo en paralelo a su trabajo hasta que esas fuentes de ingreso crecieron. Hoy, Martín sigue ejerciendo la medicina, pero bajo sus propios términos. Trabaja menos horas, elige a sus pacientes y dedica más tiempo a su familia. Para él, la libertad valió más que el estatus de ser el doctor del gran hospital. Cuando la libertad pesa más que el estatus, cambian tus prioridades. Ya no persigues ascensos que te roban vida, sino proyectos que te devuelven tiempo. Ya no buscas mostrar un cargo en tu currículum, sino crear una vida que no necesite escapar de vacaciones para sentirse plena. Y aunque desde afuera parezca que renuncias a algo grande, en silencio sabes que estás ganando lo más valioso. Esta señal también se refleja en decisiones pequeñas. Puede ser elegir un empleo con menos sueldo pero con más flexibilidad, preferir un negocio propio que no te da prestigio inmediato pero sí independencia, o rechazar un ascenso porque implica sacrificar tu bienestar. Son elecciones que pocos entienden, pero que muestran que tu riqueza ya no depende de cómo te ven, sino de cómo te sientes. La libertad no hace ruido. Nadie aplaude cuando decides trabajar menos horas o cuando optas por un camino menos glamuroso pero más auténtico. Sin embargo, esa es una de las formas más claras de prosperidad. Vivir bajo tus propios términos, sin cadenas visibles ni invisibles. En conclusión, cuando descubres que tu libertad pesa más que el estatus, es porque ya has entendido el verdadero sentido de la riqueza. Has cambiado la aprobación externa por la paz interna. Has cambiado el reconocimiento pasajero por una vida que realmente disfrutas. Y aunque el mundo no lo note, en silencio te has convertido en alguien verdaderamente rico. Cuando la simplicidad se vuelve tu nueva definición de éxito. Una de las señales más claras de que te estás volviendo rico silenciosamente es cuando descubres que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en vivir con simplicidad. Ya no buscas llenar tu vida de objetos para impresionar a los demás, sino de experiencias, tranquilidad y libertad. Ese fue el caso de Valeria. Durante años soñó con tener la casa más grande, el coche más lujoso y el closet más lleno. Sin embargo, cuando finalmente logró un ascenso importante y pudo comprar muchas de esas cosas, se dio cuenta de algo sorprendente: no era más feliz. Se sentía atrapada en deudas, en mantenimientos costosos y en una rutina que le robaba paz. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: simplificar. Vendió lo que no usaba, redujo sus gastos innecesarios y enfocó sus recursos en lo que realmente valoraba: viajar, invertir y pasar tiempo con su familia. Lo curioso es que, aunque su vida parecía más sencilla, en realidad había ganado mucho más: serenidad y abundancia real. La simplicidad no es carencia, es claridad. Es entender qué es lo que realmente importa y soltar lo que solo estorba. Quienes se enriquecen en silencio saben que no se trata de tener más, sino de necesitar menos para sentirse plenos. Confucio lo expresó con sabiduría: la vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada. Y en el mundo financiero esto se refleja en un cambio profundo. Dejas de perseguir símbolos vacíos de estatus y comienzas a valorar la libertad que da una vida simple pero sólida. Un ejemplo inspirador es el de Diego. Él trabajaba como publicista en una gran agencia y ganaba lo suficiente para darse muchos lujos. Sin embargo, un día notó que, a pesar de tener todo lo que debería hacerlo feliz, vivía estresado y sin tiempo para lo que amaba: pintar. Decidió cambiar su estilo de vida por uno más minimalista. Se mudó a un apartamento más pequeño, eliminó deudas y redujo gastos. Con esa libertad financiera,
pudo dedicarse parcialmente a su arte y crear una pequeña galería online. Hoy, Diego vive con menos cosas materiales, pero con más satisfacción personal. Su riqueza no está en el tamaño de su casa, sino en la abundancia de su tiempo y su paz mental. Cuando la simplicidad se convierte en tu definición de éxito, dejas de vivir comparándote con otros. Ya no importa si alguien tiene un coche más caro o una casa más grande, porque entiendes que esas cosas no definen tu valor. Tu éxito se mide en libertad, en bienestar y en autenticidad. Además, la simplicidad tiene un efecto poderoso: multiplica tus recursos. Al reducir gastos innecesarios, tienes más capital para ahorrar, invertir y crear proyectos que realmente importan. Lo que para otros parece una renuncia, en realidad es una estrategia inteligente de crecimiento. El contraste es evidente. Muchos confunden riqueza con exceso: más ropa, más gadgets, más lujos. Pero quienes se enriquecen en silencio entienden que la verdadera riqueza está en soltar lo que no aporta valor. La simplicidad, lejos de ser limitación, es expansión. Te abre espacio para lo que realmente llena tu vida. En conclusión, cuando la simplicidad se vuelve tu nueva definición de éxito, significa que has alcanzado un nivel de madurez financiera y emocional que pocos logran. Has dejado de buscar validación externa y has encontrado plenitud en lo esencial. Y aunque desde fuera tu vida parezca sencilla, en silencio sabes que eres más rico que nunca, porque la abundancia se mide en libertad, y la libertad florece en la simplicidad. Cuando dejas de perseguir dinero y comienzas a perseguir propósito. Una de las señales más poderosas y transformadoras de que te estás volviendo rico silenciosamente aparece cuando dejas de perseguir dinero y comienzas a perseguir propósito. Al principio, todos creemos que la clave de la riqueza está en acumular más y más dinero, pero quienes realmente logran prosperar descubren que la riqueza verdadera nace cuando el dinero deja de ser el fin y se convierte en el medio para algo más grande. Imaginemos a Daniel. Durante muchos años trabajó en ventas, obsesionado con las comisiones. Su única meta era ganar más para comprarse un auto mejor, un reloj más caro o unas vacaciones más lujosas. Sin embargo, cada vez que lograba una meta material, el vacío regresaba. No había satisfacción duradera. Un día, por casualidad, Daniel comenzó a colaborar con una fundación que enseñaba educación financiera básica en comunidades vulnerables. Lo que empezó como un favor se convirtió en su nueva pasión. Se dio cuenta de que enseñar a otros lo motivaba más que cualquier comisión. Y lo más sorprendente es que, cuando empezó a trabajar desde su propósito, las oportunidades económicas comenzaron a multiplicarse sin que él lo buscara. Esto pasa porque el propósito tiene un poder invisible. Genera valor genuino para los demás. Y el dinero siempre fluye hacia donde se crea valor. Por eso, cuando tu energía ya no está en ¿cómo gano más dinero rápido?, sino en ¿cómo puedo aportar más a otros?, entras en un nivel distinto. Nadie de afuera lo percibe de inmediato, porque no es un cambio ruidoso. Pero dentro de ti, el motor es completamente diferente. Steve Jobs lo dijo de manera brillante: tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esa es la clave. Cuando amas lo que haces, el dinero deja de ser el objetivo principal y, paradójicamente, llega en mayor abundancia. Un buen ejemplo es el de Natalia. Ella era contadora en una empresa y ganaba un salario estable, pero sentía que su vida carecía de sentido. Decidió estudiar nutrición holística en sus ratos libres porque era un tema que la apasionaba. Poco a poco empezó a dar asesorías y a compartir información en redes sociales. Lo curioso es que no lo hacía por dinero, sino porque realmente quería ayudar a las personas a mejorar su salud. Sin buscarlo, sus servicios empezaron a tener tanta demanda que terminó dejando su empleo para dedicarse a lo que amaba. Hoy Natalia vive de su propósito, y el dinero es una consecuencia, no la meta principal. Este cambio es una señal clara de riqueza silenciosa. Significa que ya no eres esclavo del dinero, sino que has encontrado una causa más grande que te mueve. El dinero deja de ser un jefe y se convierte en un aliado. Y aunque desde fuera no se note, porque quizás sigues viviendo con sencillez, por dentro estás construyendo una riqueza mucho más sólida, la de vivir con sentido.
Quizá ya lo hayas notado en tu vida, cuando disfrutas tanto lo que haces que el tiempo se pasa volando, cuando te sientes más satisfecho ayudando a alguien que comprando algo nuevo, cuando las oportunidades económicas llegan como consecuencia de tu pasión, ahí está la señal. Ya no persigues dinero, persigues propósito, y eso te convierte en alguien verdaderamente rico, aunque nadie lo vea todavía. En resumen, la riqueza más poderosa no se mide en cifras, sino en significado. Si logras alinear lo que amas con lo que haces y con lo que aportas al mundo, el dinero fluirá de manera natural. Esa transición silenciosa, de la ambición vacía al propósito genuino, es una de las pruebas más claras de que te estás volviendo rico de una forma que trasciende lo material. Cuando el conocimiento empieza a darte más poder que el dinero mismo. Existe una señal silenciosa y poderosa que demuestra que tu riqueza está creciendo de manera invisible. Cuando entiendes que el conocimiento es más valioso que el dinero. Porque el dinero puede perderse, gastarse o incluso devaluarse, pero lo que aprendes, lo que entiendes y lo que aplicas, eso nadie puede quitártelo. José era ingeniero y siempre pensó que la clave para mejorar su vida era trabajar más horas. Y en parte lo logró. Con esfuerzo compró un apartamento pequeño y mantenía a su familia sin deudas. Pero un día, en lugar de aceptar más proyectos para ganar un extra, decidió inscribirse en un curso sobre inversiones inmobiliarias. Muchos lo criticaron. Estás gastando tu dinero en un curso que no te asegura nada. Lo que no sabían es que ese conocimiento le permitió, al cabo de unos años, identificar propiedades subvaloradas, renovarlas y alquilarlas a precios competitivos. Hoy José tiene varias fuentes de ingreso pasivo y asegura que la mejor inversión de su vida no fue la primera propiedad, sino el conocimiento que adquirió antes de comprarla. Esta es una característica común de quienes construyen riqueza silenciosa. Destinan tiempo y dinero a educarse. Mientras otros buscan gastar en lujos visibles, ellos compran libros, cursos, mentorías y experiencias que les amplían la visión. Y ese conocimiento se convierte en una mina inagotable que les produce frutos toda la vida. Benjamin Franklin lo dijo de forma contundente: invertir en conocimiento produce siempre los mejores intereses. Y es que cuando entiendes un tema a fondo, el dinero deja de ser un fin y se convierte en una herramienta. Un ejemplo inspirador es el de Daniela, una joven que trabajaba en un café para pagarse la universidad. Con sus propinas compraba libros de finanzas personales y veía conferencias gratuitas en Internet. En lugar de gastar en ropa de moda, invertía en su mente. A los 28 años, Daniela no solo había terminado su carrera, sino que ya tenía un pequeño negocio de repostería online y un portafolio de inversiones en crecimiento. Sus amigos se sorprendían. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Y la respuesta era simple. Ella entendió antes que otros que el conocimiento multiplica todo lo que tocas. El dinero por sí solo es limitado. Puedes tener una gran cantidad y perderla en un mal negocio, en decisiones impulsivas o en una crisis inesperada. Pero cuando tienes conocimiento, sabes cómo protegerlo, cómo hacerlo crecer y, lo más importante, cómo reconstruirlo si lo pierdes. Esa es la diferencia entre alguien que solo tiene riqueza y alguien que es verdaderamente rico. En silencio, muchas personas que hoy parecen comunes están construyendo un futuro extraordinario gracias al conocimiento. Son los que aprenden a manejar su presupuesto, a invertir inteligentemente, a negociar mejor o a entender tendencias del mercado. Y aunque desde fuera no se note, su riqueza está en constante crecimiento porque lo que hay en su mente vale mucho más que lo que muestran sus bolsillos. El conocimiento también te da libertad. Libertad para tomar decisiones conscientes, para no depender ciegamente de la opinión de otros, para diferenciar entre una oportunidad y una trampa. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser un jefe que te controla y pasa a ser un trabajador que obedece tus órdenes. Lo más fascinante es que esta señal es invisible para los demás. Nadie puede ver las horas que pasas leyendo, estudiando o practicando. Nadie aplaude cuando eliges aprender en lugar de gastar. Pero con el tiempo, los resultados hablan solos. Tu vida cambia, tus oportunidades se multiplican y tu riqueza se consolida. En conclusión, cuando el conocimiento empieza a darte más poder que el dinero mismo, ya estás en el camino de una riqueza sólida y duradera. Porque lo que sabes se convierte en tu activo más valioso, y en silencio, te posiciona por encima de cualquier crisis.
Esa es la prueba más clara de que te estás volviendo rico, no por casualidad, sino por sabiduría. Recuerda, cada paso que das hacia la riqueza silenciosa te acerca a la libertad que mereces. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y sigue descubriendo más señales que transformarán tu vida financiera. Nos vemos en el próximo video.